Distinguidos hermanos, en estos momentos trataremos el tema Testigos de Cristo. Hemos seleccionado la primera carta del apóstol Juan y trataremos de abarcar los 5 capítulos de esa carta. Pero he encontrado un tema tremendamente interesante y este es Testigos de Cristo. ¿Cómo usted y yo debemos convertirnos en verdaderos testigos de Cristo? Un testigo es alguien que presenta evidencias comprobables e irrebatibles sobre un suceso o sobre alguien del cual tiene conocimiento porque lo ha visto, ha oído, ha palpado personalmente y mantiene su testimonio en toda circunstancia, aún a costa de su vida. Sabemos que durante la historia de la Iglesia, muchos han perdido su vida por mantener firme su testimonio sobre el Señor Jesús y sobre la palabra de Dios. A estos se les llaman mártires de Jesús, es decir, testigos de Jesús. Es interesante observar en Apocalipsis 17:6 que dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Los testigos de Cristo han visto, han oído, han contemplado y palpado con sus manos al Verbo de vida, que es Cristo Jesús. Ellos anuncian que la vida fue manifestada a los hombres. Como dice 1 de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. El testigo de Cristo, por tanto, invita a todos a unirse a Cristo Jesús. Su corazón arde con pasión incesante. Invita a hombres, mujeres, jóvenes y niños a acercarse a Jesús y disfrutar de la vida abundante que solo Jesús puede dar. Es interesante observar en 1 de Juan 1:3 que dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Subrayemos la palabra comunión. Esto quiere decir una armonía completa, una unión que no hay nada que la disuelva. Esto es lo que el testigo de Cristo trata con los hombres, mujeres, jóvenes, niños de este mundo, que se unan de una forma completa a Cristo Jesús, para que haya unión verdadera con el Padre y con el Hijo Jesucristo. El testigo de Cristo anda en la luz y mantiene la comunión con sus hermanos. ¿Ve? Entonces,
podemos decir que andar en la luz es andar en santidad, en obediencia a los mandamientos de Dios. Andar en la luz es andar en amor y en armonía, porque quien ama a su hermano permanece en la luz y no da motivo de tropiezo. De manera que cuando amamos verdaderamente a nuestros hermanos, estamos dispuestos a sacrificarnos por su bienestar. Cuando amamos a nuestros hermanos, no andamos viendo defectos en el hermano. Lo queremos como es, como ella es. No hay crítica adversa para el hermano, porque esto es andar en la luz. Como dice 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por tanto, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El testigo de Cristo es nacido de Dios y no practica el pecado. El testigo de Cristo es alguien que ha nacido de nuevo. No practica el pecado de manera recurrente y como si tuviera una práctica constante, que no deja de hacerlo. No practica el pecado porque Jesucristo vive en su corazón. Pero debemos ser realistas. Vivimos en este mundo, un mundo de pecado, que muchas veces sin usted querer le salpica el agua sucia desde afuera. De manera que si por cualquier circunstancia o debilidad humana usted tropieza y cae en pecado, debe pedir perdón y arrepentirse de inmediato para que la sangre de Jesús lo limpie de todo pecado. Las Escrituras dicen: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente de Dios? Si no es el Hijo de Dios, Jesucristo, que por fe vive en nuestros corazones. Sigue diciendo 1 Juan 3:9, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Muchas veces tenemos un deseo como que nos empuja a la práctica de un pecado. En ese caso, debemos correr a Dios en oración y ayuno, clamando a Dios para que nos libre del pecado y para que quite ese pensamiento y ese deseo de muerte en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque, como testigos de Cristo, tenemos un abogado ante el Padre que nos defiende del acusador. Ese abogado es Jesucristo, que con su sangre pagó el precio por nuestros pecados, y por sus heridas y perforaciones de clavos y lanza nos ha librado de la muerte. El testigo de Cristo obedece y guarda los mandamientos de Dios, porque desea conocer a Dios. Oiga bien, desea conocer a Dios. Y en esto sabemos, dice las Sagradas Escrituras, que nosotros le conocemos. Oiga bien, ¿cómo? ¿Qué prueba tenemos de que conocemos a Dios? Y dice 1 Juan 2:3, si guardamos sus mandamientos.
da a conocer que en la medida que en su corazón tiene un deseo fuerte y una determinación de guardar, de obedecer los mandamientos de Dios, el mismo Dios y el mismo Señor Jesucristo van revelándose su carácter, su amor, su bondad y poder se van a hacer visibles en usted en la medida que usted guarde esos mandamientos. Usted le conocerá. El testigo de Cristo guarda los mandamientos de Dios porque ama a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son difíciles. Es como un yugo. Ese yugo no es pesado, no es gravoso. Lo difícil es usted tratar de caminar de acuerdo a la voluntad del mundo, del pecado, y caminar también junto con Dios. No se puede estar en dos aguas. No se puede conducir dos caballos a la vez. Pero si usted se decide a obedecer, a guardar los mandamientos de Dios, entonces usted ve que es fácil y se declara y usted vive triunfante bajo la cubierta del amor de Dios. Desea permanecer en Dios. El testigo que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3:24. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué mantenemos los labios cerrados en oportunidades cuando debemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Que debemos confesar que Dios es uno, que uno es su nombre. ¿Por qué mantenemos la boca cerrada cuando debemos decir que Dios era, es el que es el que ha de venir, el eterno? Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, subrayemos esa expresión. Si nos amamos unos a otros, y esto es condicional, es decir, si usted lo hace o yo lo hago, amándonos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4:12. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Oiga bien, un mandamiento da a entender de que no hay por dónde brincar para no cumplirlo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Oiga, repitamos esto, queridos hermanos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:21. Entonces, ama al hermano el que está criticando a su hermano. Ama al hermano el que se está fijando en el tipo de ropa que tiene. Quizás no tiene para ponerse una ropa buena, bonita, y llega con alguna camisa un poquito rota. ¿Va a criticarle? ¿Ese es su amor? No. ¿Tiene su hermano una necesidad? ¿Por qué no ayudarle? Si no le ayuda, entonces no está bien delante de Dios. Y también el verdadero testigo de Cristo reconoce que Jesús es el verdadero Dios. Mucho se ha discutido
entre los círculos cristianos y no cristianos si Jesús es Dios. Bueno, leamos así Primera de Juan 5:20. Así terminamos esta presentación del testigo, el verdadero testigo de Cristo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Se refiere al Señor Jesucristo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Claro, obedeciendo los mandamientos, orando, ayunando, clamando a Dios, amando a nuestros hermanos. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice finalmente, cierra el texto, el versículo 5:20. Este se refiere a Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amados hermanos, que la gracia de Dios, el amor y la misericordia y el glorioso rostro de Cristo alumbre nuestras vidas y nos ayude a reconocer que el verdadero, la verdadera testigo de Cristo Jesús ama a su hermano, vive en la luz, obedece los mandamientos de Dios y tiene en su corazón una llama que no puede apagar, y es el de testificar, el de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el perdonador de nuestros pecados y que Jesús viene pronto para salvarnos, para llevarnos a donde Él está, porque ya somos salvos, tan pronto hemos depositado nuestra fe en Él. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.